San Marcos, Ministerio de Juan Bautista. Capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Conforme a lo que se haya escrito en el profeta Isaías, he aquí que despacho yo mi ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti, preparándote el camino. Esta es la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, hacedle rectas las sendas. Presentóse Juan en el desierto, bautizando y predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Acudía a él todo el país de Judea y todas las gentes de Jerusalén, y, confesando sus pecados, recibían de su mano el bautismo en el río Jordán. Andaba Juan vestido con un saco de pelos de camello, y traía un ceñidor de cuero a la cintura, y se sustentaba de langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: en pos de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno ni de postrarme para desatar la correa de sus zapatos. Yo os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Por estos días fue cuando vino Jesús desde Nazaret, ciudad de Galilea, y Juan le bautizó en el Jordán. Y luego, al salir del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posar sobre él mismo. Y se oyó esta voz del cielo: tú eres el Hijo mío querido, en ti me estoy complaciendo. Ayuno de Jesús. Luego después, el Espíritu le arrebató al desierto, donde se mantuvo 40 días y 40 noches. Allí fue tentado de Satanás, y moraba entre las fieras, y los ángeles le servían. Entraron después en Cafarnaúm, y Jesús comenzó luego en los sábados a enseñar al pueblo en la sinagoga, y los oyentes estaban asombrados de su doctrina, porque su modo de enseñar era como de persona que tiene autoridad, y no como los escribas. Cura a un endemoniado. Había en la sinagoga un hombre poseído del espíritu inmundo, el cual exclamó diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, oh Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús le conminó diciendo: enmudece y sal de ese hombre. Entonces el espíritu inmundo, agitándole con violentas convulsiones y dando grandes alaridos, salió de él. Y quedaron todos atónitos, tanto que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Él manda con imperio aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. Con esto creció luego su fama por toda la Galilea. Cura a la suegra de Pedro y a otras personas. Así que salieron de la sinagoga, fueron con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. Hallábase la suegra de Simón en cama con calentura, y habláronle luego de ella. Y acercándose, la tomó por la mano y la levantó, y al instante la dejó la calentura y se puso a servirles. Por la tarde, puesto ya el sol, le traían todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se había juntado delante de la puerta, y curó a muchas personas afligidas de varias dolencias, y lanzó a muchos demonios, sin permitirles decir que sabían quién era. Cura a un leproso. Por la mañana, muy de madrugada, salió fuera a un lugar solitario, y hacía allí oración. Pero Simón y los que estaban con él fueron en su seguimiento, y habiéndole hallado, le dijeron: todos te andan buscando. A lo cual respondió: vamos a las aldeas y ciudades vecinas para predicar también en ellas, porque para eso he venido. Iba pues predicando en sus sinagogas y por toda la Galilea, y expelía los demonios. Vino también a él un leproso a pedirle favor, e hincándose de rodillas le dijo: si tú quieres, puedes curarme. Jesús, compadeciéndose de él, extendió la mano y tocándole le dice: quiero, sé curado. Y acabando de decir esto, al instante desapareció de él la lepra,
y quedó curado. Y Jesús le despachó luego conminándole y diciéndole: Mira, que no lo digas a nadie, mas ve y preséntate al príncipe de los sacerdotes y ofrece por tu curación lo que tiene Moisés ordenado, para que esto te sirva de testimonio. Mas aquel hombre, así que se fue, comenzó a hablar de su curación y a publicarlo por todas partes, de modo que ya no podía Jesús entrar manifiestamente en la ciudad, sino que andaba fuera, por lugares solitarios, y las gentes acudían a él de todas partes. Vocación de Mateo. Otra vez salió hacia el mar, y todas las gentes se iban en pos de él, y las adoctrinaba. Al paso vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los tributos, y díjole: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció después, estando a la mesa en casa de éste, que muchos publicanos y gentes de mala vida se pusieron a ella con Jesús y sus discípulos, porque eran no pocos los que le seguían. Mas los escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos: ¿Cómo es que vuestro maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Habiéndolo oído Jesús, les dijo: Los que están buenos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Así, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué no ayunan sus discípulos? Siendo también los discípulos de Juan y los fariseos muy dados al ayuno, vinieron a preguntarle: ¿por qué, ayunando los discípulos de Juan y los de los fariseos, no ayunan tus discípulos? Respondióles Jesús: ¿es posible que los compañeros del esposo en las bodas ayunen, ínterin que el esposo está en su compañía? Mientras tienen consigo al esposo, no pueden ellos ayunar. Tiempo vendrá en que les quitarán al esposo, y entonces será cuando ayunarán. Nadie cose un retazo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra suerte, el remiendo nuevo rasga lo viejo, y se hace mayor la rotura. Tampoco echa nadie vino nuevo en cueros viejos, porque romperá el vino, y los cueros se perderán. Por lo tanto, el vino nuevo en pellejos nuevos debe meterse. Los discípulos cogen espigas. En otra ocasión, caminando el Señor por junto a unos sembrados, un día de sábado, sus discípulos se adelantaron y empezaron a coger espigas, sobre lo cual le decían los fariseos: ¿cómo es que hacen lo que no es lícito en sábado? Y él les respondió: ¿no habéis jamás leído lo que hizo David en la necesidad en que se vio cuando se halló acosado del hambre, así él como los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar o Aquimelec, príncipe de los sacerdotes, y comió los panes de la proposición de que no era lícito comer sino a los sacerdotes, y dio de ellos a los que le acompañaban? Y añadióles: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. En fin, el Hijo del Hombre aún del sábado es dueño. Numerosas curaciones. Y Jesús con sus discípulos se retiró a la ribera del mar de Tiberíades, y le fue siguiendo mucha gente de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán, también los comarcanos de Tiro y de Sidón, en gran multitud, vinieron a verle, oyendo las cosas que hacía. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen dispuesta una barquilla para que el tropel de la gente no le oprimiese. Pues curando, como curaba a muchos, echábanse a porfía encima de él, a fin de tocarle todos los que tenían males. Y los poseídos de espíritus inmundos, al verle, se arrodillaban delante de él y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él los apercibía con graves amenazas, para que no le descubriesen. Elección de los apóstoles. Subiendo después Jesús a un monte, llamó así a aquellos de sus discípulos que le plugo. Y llevados que fueron,
escogió 12 para tenerlos consigo y enviarlos a predicar, dándoles potestad de curar enfermedades y de expeler demonios, a saber, Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le vendió. Satanás no arroja a Satanás. De aquí vienen a la casa, y concurrió de nuevo tal tropel de gente que ni siquiera podían tomar alimento. Entretanto, algunos de sus deudos que no creían en él, con estas noticias salieron para recogerle, porque decían que había perdido el juicio. Al mismo tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén no dudaban decir: está poseído de Belcebú, y así por arte del príncipe de los demonios es como lanza a los demonios. Mas Jesús, habiéndolos convocado, les decía o refutaba con estos símiles: ¿cómo puede Satanás expeler a Satanás? Pues si un reino se divide en partidos contrarios, es imposible que subsista el tal reino. Y si una casa está desunida en contrarios partidos, la tal casa no puede quedar en pie. Con que si Satanás se levanta contra sí mismo, está su reino en discordia y no puede durar, antes está cerca a su fin. Ninguno puede entrar en la casa del valiente para robarle sus alhajas, si primero no ata bien al valiente. Después podrá saquear la casa. En verdad os digo que todos los pecados se perdonarán fácilmente a los hijos de los hombres, y aun las blasfemias que dijeren. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que será reo de eterno juicio o condenación. Les decía esto porque le acusaban de que estaba poseído del espíritu inmundo. ¿Quiénes son parientes de Cristo? Entretanto llegan su madre y hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Estaba mucha gente sentada alrededor de él cuando le dicen: mira que tu madre y tus hermanos ahí fuera te buscan. A lo que respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: veis aquí a mi madre y a mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Decíales también: por ventura se trae o enciende una luz para ponerla debajo de algún celemín o debajo de la cama. ¿No es para ponerla sobre un candelero? Nada pues hay secreto que no se deba dar, ni cosa alguna que se haga para estar encubierta, sino para publicarse. Quien tiene oídos para oír, entiéndalo. Decíales igualmente: atended a lo que vais a oír. La misma medida que hiciereis servir para los demás servirá para vosotros, y aún se os dará con creces. Porque al que tiene, se le dará aún más, y el que no tiene, será privado aún de aquello que parece que tiene. Parábola de cómo germina la semilla. Decía asimismo: el reino de Dios viene a ser a manera de un hombre que siembra su heredad, y ya duerma o vele noche y día, el grano va brotando y creciendo sin que el hombre lo advierta. Porque la tierra de suyo produce primero el trigo en hierba, luego la espiga, y por último el grano lleno en la espiga. Y después que está el fruto maduro, inmediatamente se le echa la hoz, porque llegó ya el tiempo de la siega. Del grano de mostaza. Y proseguía diciendo: ¿a qué cosa compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola le representaremos? Es como el granito de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña entre las simientes que hay en ella, mas después de sembrado sube y se hace mayor que todas las legumbres, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden reposar debajo de su sombra. La tempestad sosegada.
En aquel mismo día, siendo ya tarde, les dijo: «Pasemos a la ribera de enfrente». Y despidiendo al pueblo, estando Jesús como estaba en la barca, se hicieron con él a la vela, y le iban acompañando otros varios barcos. Levantóse entonces una gran tempestad de viento que arrojaba las olas en la barca, de manera que ya ésta se llenaba de agua. Entretanto, él estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Despiértanle pues y le dicen: «Maestro, ¿no se te da nada que perezcamos?». Y él, levantándose, amenazó al viento y dijo a la mar: «Calla, sosiégate». Y se calmó el viento, y sobrevino una grande bonanza. Entonces les dijo: «¿De qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe todavía?». Y quedaron sobrecogidos de grande espanto, diciéndose unos a otros: «¿Quién es este, a quien aún el viento y la mar prestan obediencia?». Capítulo 5. Los endemoniados de Gerasa. Llegaron después al otro lado del lago, territorio de los gerasenos. Apenas desembarcado, le salió al encuentro un energúmeno salido de los sepulcros, el cual tenía su morada en ellos, y no había hombre que pudiese refrenarle, ni aun con cadenas, pues muchas veces, aherrojado con grillos y cadenas, había roto las cadenas y despedazado los grillos sin que nadie pudiese domarle. Y andaba siempre, día y noche, por los sepulcros y por los montes, gritando y sajándose con piedras. Este, pues, viendo de lejos a Jesús, corrió a él y le adoró, y clamando en alta voz, dijo: «¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo Dios? En nombre del mismo Dios te conjuro que no me atormentes». Y es que Jesús le decía: «Sal, espíritu inmundo de ese hombre». Y pregúntale Jesús: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Y suplicábale con ahínco que no le echase de aquel país. Estaba paciendo en la falda del monte vecino una gran piara de cerdos, y los espíritus le rogaban, diciendo: «Envíanos a los cerdos, para que vayamos y estemos dentro de ellos». Y Jesús se lo permitió al instante. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y con gran furia toda la piara, en que se contaban al pie de 2000, corrió a precipitarse en el mar, en donde se anegaron. Los que los guardaban huyeron y trajeron las nuevas a la ciudad y a las alquerías. Las gentes salieron a ver lo acontecido, y llegando a donde estaba Jesús, ven al que antes era atormentado del demonio sentado, vestido y en su sano juicio, y quedaron espantados. Los que se habían hallado presentes les contaron lo que había sucedido al endemoniado y el azar de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se retirase de sus términos. Y al ir Jesús a embarcarse, se puso a suplicarle el que había sido atormentado del demonio que le admitiese en su compañía. Mas Jesús no le admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa y con tus parientes, y anuncia a los tuyos la gran merced que te ha hecho el Señor y la misericordia que ha usado contigo». Fuese aquel hombre y empezó a publicar por Decápoli cuántos beneficios había recibido de Jesús, y todos quedaban pasmados. La hemorroísa. Habiendo pasado Jesús otra vez con el barco a la opuesta orilla, concurrió gran muchedumbre de gente a su encuentro, y estando todavía en la ribera del mar, vino en busca de él uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, el cual, luego que le vio, se arrojó a sus pies, y con muchas instancias le hacía esta súplica: «Mi hija está en las últimas, ven y pon sobre ella tu mano para que sane y viva». Fuese Jesús con él, y en su seguimiento mucho tropel de gente que le apretaba. En esto una mujer que padecía flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado toda su hacienda sin el menor alivio, antes lo pasaba peor. Oída la fama de Jesús, se llegó por detrás entre la muchedumbre de gente y tocó su ropa, diciendo para consigo: «Como llegue a tocar su vestido, sanaré». En efecto, de repente aquel manantial de sangre se le secó, y percibió en su cuerpo que estaba ya curada de su enfermedad.
Al mismo tiempo Jesús, conociendo la virtud que había salido de él, vuelto a los circunstantes, decía: ¿Quién ha tocado mi vestido? A lo que respondieron los discípulos: Estás viendo la gente que te comprime por todos lados y dices: ¿Quién me ha tocado? Mas Jesús proseguía mirando a todos lados para distinguir la persona que había hecho esto. Entonces la mujer, sabiendo lo que había experimentado en sí misma, medrosa y temblando, se acercó y postrándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda libre de tu mal. La hija de Jairo. Estando aún hablando, llegaron de casa del jefe de la sinagoga a decirle a éste: Murió tu hija. ¿Para qué cansar ya al maestro? Mas Jesús, oyendo lo que le decían, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, ten fe solamente. Y no permitió que le siguiese ninguno fuera de Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegados que fueron a casa del jefe de la sinagoga, ve la confusión y los grandes lloros y alaridos de aquella gente. Y entrando les dice: ¿De qué os afligís tanto y lloráis? La muchacha no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús, haciéndoles salir a todos fuera, tomó consigo al padre y a la madre de la muchacha y a los 3 discípulos que estaban con él, y entró a donde la muchacha yacía. Y tomándola de la mano le dice: Talita cumi, es decir, muchacha, levántate, yo te lo mando. Inmediatamente se puso en pie la muchacha y echó a andar, pues tenía ya 12 años, con lo que quedaron poseídos del mayor asombro. Pero Jesús les mandó muy estrechamente que procuraran que nadie lo supiera, y díjoles que diesen de comer a la muchacha.